Como en muchos episodios de caricaturas, de los que al principio de verlos por primera vez te diviertes con la trama simple e infantil del mismo, pero cuando creces ves que en realidad los escritores y animadores del episodio trataban de esconder una reflexión oculta en dichos programas. Por eso hoy veremos una crítica hacia la sátira censurada en el periodismo, en Clarence. Preámbulo. Es un día tranquilo en Averdale, y en la clase donde asiste Clarence, la maestra Baker está discutiendo los resultados de los exámenes realizados hace 5 minutos. Muchos alumnos aprobaron, sin embargo Clarence, ya sea por su inocencia o por su falta de interés en las clases, ha reprobado, al llenar el examen con simples garabatos. Ante los ojos de otros docentes, Clarence sería enviado a la dirección para llamar a sus padres y ser enviado al psicólogo para indagar a fondo si sufre un problema de déficit de atención. Pero para la maestra Baker era una oportunidad de enfocar el talento artístico de Clarence en algo productivo, en este caso procediendo a enviarlo al club de periodismo en la escuela, para que apoye la redacción del periódico estudiantil. Al entrar a la sala, ve a sus amigos y compañeros desempeñando tareas diarias, ya sea imprimiendo el tiraje del día, diseñando los crucigramas, redactando noticias de último minuto o noticias sensacionalistas, siendo Belson el editor en jefe, ordenándole que le dé una razón elaborada en un producto terminado para demostrarle que merece estar en ese lugar, pasando toda la noche dibujando bocetos de la historieta que podría publicar al día siguiente, pasando por estilos clásicos, pop art, y estando cansado sin poder encontrar una cosa que lo deje completamente satisfecho, hasta que toma un curso diferente en sus manos, diciendo crear una breve, directa y satírica caricatura periodística. En este tipo de caricaturas, a diferencia de los cómics donde se nos refleja alguna escena graciosa o entretenida, nos tratan de explicar al lector un punto de vista político, ideológico, social o cultural, que a lo largo de la historia ha impulsado la carrera de muchos pensadores, críticos y escritores, enseñándole a millones de lectores a no conformarse con el mundo que los rodea, a veces metiéndolos en problemas que los han llegado a costar sus propias vidas. Ejemplo de ello es la caricatura francesa en el año de 1831, donde el ilustrador y periodista Honor Dumier criticaría al gobierno de Luis Felipe I, llegando a burlarse de su pésima administración y los excesos del mismo al gastar dinero en fiestas lujosas, dejando al pueblo francés en total hambruna, siendo el último rey antes de la Tercera Revolución Francesa de 1848. Pero ¿cómo se burló de este infame gobernante? ¿Acaso lanzándole huevos podridos a su carruaje? ¿Escribiendo una columna larga sobre los defectos en el tablón de la plaza principal en Marsella? No, en realidad es algo más gráfico, y sabiendo que el rey leería el periódico parisino, lo retrató en una litografía política como un monstruo devorador de la clase obrera, a modo de una gargantúa gigante, motivo por el cual fue enviado a la prisión de Orleans durante 6 meses, pagando una multa de 600 francos, algo así como $1000 actuales. Después de un largo periodo nocturno de pensamientos difusos e ideas distantes, Clarence ha encontrado su inspiración. Ha encontrado por accidente o por casualidad un cactus flatulento. Inmediatamente lo plasma en 3 viñetas simples, mostrando su obra en la mañana a Belson y a todos los integrantes del club de periodismo. Todos comienzan a reír, ya que aunque nosotros solo vemos un cactus tirándose una flatulencia, para ellos en su mundo les muestra un mensaje de lo que Clarence subconscientemente trata de decirle sobre el sistema en el que están obligados a permanecer durante su periodo escolar, siendo leído por la mayor parte de los alumnos en la primaria, convirtiéndose de la noche a la mañana en la sensación y adquiriendo una viralidad más alta de lo que él esperaba. Pero no todo sería beneficioso para Clarence, ya que como cualquier nueva creación siempre tendrá personas detractoras, personas que tratarán de sabotear, boicotear y arruinar el mensaje plasmado por tener pensamientos contrarios a la mayoría. En este caso es la señorita Shub quien no quiere ver más litografía del cactus flatulento. Ella piensa que dicha caricatura puede incitar a los niños a comportarse erráticos, a perder el sentido por aprender, o en el peor de los casos, a tener criterio propio, por lo que mediante una llamada de extorsión hacia el director Reese, le obliga a que cancele la publicación de la historieta periodística de Clarence,
o de lo contrario lo denunciará ante las autoridades y a la prensa en general, dejando preocupado al director y dejándolo al borde de su conciencia con dos opciones diferentes, difíciles de elegir. O hace caso omiso a las extorsiones de la señora Shoup y espera las denuncias de los padres de familia, o solamente censura la caricatura publicada por Clarence. Dicho esto, escoge lo último, llegando a modificar el mensaje final del cactus, poniendo una idea insulsa en un globo de diálogo con la frase «Quédate en la escuela», provocando que el público detestara el nuevo tiraje del periódico y haciendo perder la credibilidad que tanto le había costado ganar a Clarence, lo que nos lleva al siguiente punto. Ataques a los medios de comunicación. Caso Charlie Hebdo. La libertad de expresión es uno de los pocos derechos que posee el ser humano, por el simple hecho de tener ideas que manifestar, ya sea a modo de protesta, de alegría, de enfado, de tristeza o de reflexión. Algo que si se usa sabiamente puede llegar a crear obras de arte, películas aclamadas por el público, canciones que te transportan a diferentes estados de ánimo, crear contenido para el streaming, ya sea en formato de podcast o en un video narrado por alguien desconocido para YouTube. Sin embargo, hay personas que reirán con tus ideas, y eso no está mal. Hay personas que también no les gustarán tus pensamientos, y dejarán de hacerte caso, lo cual tampoco está mal. Al fin y al cabo, tú sigues y tú eliges la información que quieres creer. Por más que llegue un médico y te diga que tomar en exceso es malo, si tú eres un alcohólico habitual, obviamente no dejarás de tomar de un día para otro. Y esto es lo más peligroso, cuando una de tus publicaciones irónicas, informativas o satíricas llegan a un grupo extremista de personas que piensan que sus dogmas son los únicos que deben de ser respetados y aceptados por todo el mundo, sin importar que tengan sentido o no. Y esto fue lo que sucedió con el semanario francés conocido como Charlie Hebdo, un medio informativo dedicado a la sátira de temas políticos, ideológicos y sociales, en específico hacia la religión del Islam, burlándose de aquella figura religiosa que a manera del que no debe ser nombrado en el universo de Harry Potter o aquí en México como uno de los comerciantes de medicinas ilegales que nunca debes de decir su nombre, o si no podría ser buscado por su gente hasta perecer, se atreverían a hacer una caricatura burlándose del mismo. Pero dichas burlas no eran sin un sentido aparentemente razonable, sino que se habían creado desde el apoyo militar que el ejército francés había dado en la lucha contra los criminales perpetrados por un grupo extremista conocido como ISIS, el cual irónicamente estaba conformado por musulmanes que tergiversaron a su conveniencia las leyes impuestas por Mahoma en el Corán, volviéndolos intolerantes hacia otras religiones. Y el principio del fin fue cuando el 3 de noviembre de 2011 Charlie Hebdo publicaría una caricatura burlándose de una de las costumbres bárbaras y vigentes en el Corán, donde supuestamente se castiga a cualquier persona por un crimen cometido, en este caso el profeta antes mencionado, con la frase 100 latigazos, si no te morirás de risa, provocando una serie de ataques cibernéticos al sitio web, inundando sus correos electrónicos de amenazas terroristas, que lamentablemente se volverían realidad el 7 de enero de 2015, cuando dos hombres vestidos completamente de ropa oscura tomaron como rehén a una dibujante del periódico y la obligaron a que le informara dónde se encontraba la sala de redacción. Acto seguido, los dos criminales llenarían de plomo con sus fusiles de alto calibre a todas las personas en dicha sala, desde el editor en jefe hasta algunos compañeros de prensa y diseño. Posteriormente escaparon en un auto robado a toda velocidad y después de 2 largos días de búsqueda serían capturados y abatidos en una redada policíaca. Es así como Clarence, triste por la censura de su caricatura, se encogería de hombros y elige dejar sus ideales a un lado para regresar a la rutina. Pero el director Reese le pide que no se rinda tan fácilmente, que aunque su caricatura haya sido bloqueada por la escuela, o más bien por el director, él tiene el derecho de demostrarle a todos sus amigos que el cactus se tira gases, que tiene algo que decir y debe de ser escuchado, convocando a todos en el patio a presenciar el sonido que hace el cactus, dejando claro que él siempre tuvo la razón, claro, de alguna manera u otra. Ahora vayamos a el significado oculto del cactus. El cactus como tal no es una planta común y corriente,
sino es un organismo que vive en terrenos con climas áridos extremos, donde difícilmente alguien podría sobrevivir. Que al contrario del proceso común de la fotosíntesis a través de los rayos solares durante el día, esta especie se alimenta del dióxido de carbono durante la noche. A su vez, su sistema de protección ante los depredadores que lo consumen son con una externa serie de espinas y un jugo ácido que puede provocar náuseas e intoxicación. El cactus refleja fortaleza y adaptabilidad. Aterrizando estos conceptos en la mente de Clarence, podríamos suponer la siguiente hipótesis. El cactus representa que el alumno o persona que, sin importar las normas que le impongan, sean justas o no, siempre encontrará la forma de luchar y salir adelante para no ser reprimido por sus ideas diferentes o su apariencia exterior. Nos da a entender que refleja la imagen de un ser dispuesto a defender sus principios por un bien común, mientras que el gas podría representar inconformidad hacia un sistema educativo obsoleto, conformado por aprender a memorizar como si de unos loros se tratasen, datos inútiles que no les servirán a los niños para nada en la vida. Ejemplo de ello es la clase siguiente de la maestra Baker, donde les está enseñando a memorizar una moneda obsoleta que fue la precursora de la moneda actual base del euro en el continente europeo. Algo que no les servirá para nada, a menos que se dediquen a hacer contenido relacionado al coleccionismo o a sobreanalizar videos de capítulos de televisión. En conclusión, Clarence no quería perjudicar a nadie con su sátira periodística, ni con sus ideas plasmadas en caricaturas. Él solamente buscaba la forma de expresarse ante los demás, una forma de aprovechar su talento artístico para hacer felices a sus amigos. Cosa que deberíamos de aprender de este episodio, a no tomarnos las cosas tan a pecho, o detestar algo por ser diferente a nuestros principios, porque al final de cuentas, los que hacen el mal son las personas, no es la música, ni las películas, ni los videojuegos, ni el arte. En palabras simples, de nada sirve prohibir algo si no atacas la raíz del problema en cuestión. De nada sirve censurar el contenido de internet si no vas a cuidar a tus hijos y enseñarles la diferencia entre lo particular y lo incorrecto. Soy Bastek y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y buenas noches.